Bueno, buenas noches a todos. El tema que nos toca hablar hoy día es el tema de la organización funcional de los clubes. Los clubes de fútbol tienen su estructura, su forma, pero principalmente tienen su historia, su cultura, su filosofía, su forma, que sin duda a mí me parecen que son muy importantes en el momento que el entrenador tiene que tomar el club. Conocer la historia del club, conocer su filosofía, su forma, conocer las estructuras, conocer la estructura, ya sea en entrenamiento, el club. Hoy pensaba, digo, le habían hecho un reportaje a un jugador latino que ha jugado, juega en el Sevilla, bien no aprecié, si conocía el himno al club, Sevilla. El tipo sí lo sabía y lo cantó casi todo. Es un muy lindo himno, realmente que uno que lo ha podido escuchar en cancha y es muy lindo el himno porque habla mucho de la ciudad y habla del club y de su historia y de su gente, ¿no? Entonces, digo, la importancia en el receptor de ese momento, aquel receptor que es parte de ese club, ¿no? Cuando un jugador que no es de su país, que no es de ese lugar, conoce algo de la cultura o de la historia, lo importante que es para los valores de ese club, ¿no? Es tan importante respetar eh, estas cuestiones y qué tan importante el entrenador, ¿no? Muchas veces yo pienso, cuando veo a los entrenadores que dirigen selecciones que no son de donde ellos son originarios o donde nacieron, digo que la importancia es saber el himno, ¿no? Y generalmente vos ves al seleccionador que no es de ese país, pero que está trabajando en ese país, eh, no cantar el himno, ¿no? Digo, porque no tiene que, no, me parece, ¿no? Que no significa que lo tenga que sentir, pero qué elogio y que ponerse la camiseta, que mucho nos gusta decir a nosotros, que sepa eh, parte de esa cultura, ¿no? Es muy importante. Y un poco también, antes de ingresar a lo que es la organización funcional de un club, es un mensaje a ustedes también, de donde les toque trabajar, ponerse la camiseta. Transmitir el valor de la importancia de pertenecer a una institución. Eso me parece que engrandece al jugador, engrandece a la institución y transmite ciertos valores a los jugadores como símbolo de ejemplo, ¿no? Eso es un consejo que no sé si sirve, pero a mí me ha resultado importante. Pero aparte, muchas veces los entrenadores, siempre los entrenadores, no muchas veces, tenemos que convencer al jugador, tenemos que convencer al dirigente, tenemos que convencer a la gente que trabaja con nosotros. Y qué fantástico es hacerlo desde la identidad, de ponerse la camiseta. Y aseguro, por vivencia propia, que por un lado acerca, baja ciertas barreras, y por otro lado es un convencimiento propio que te permite en el día a día trabajar con mayor tranquilidad. No solamente por lo que convencías al otro, sino por un autoconvencimiento, ¿no? No se puede estar en un lugar que uno no conozca la historia, no se puede estar en Fabián, un... Sí, perdón, vos no se sabés puede que estar en un lugar... Sí, te escucho. una vez, Fabián, estábamos en Racing de Córdoba y creo que el técnico, no sé si era el Negro Ramos o el Huguito Fernández, y vino de preparador físico Novagildo López Marcel. ¿Lo conociste? Sí, lo tenés que haber conocido. Bueno, Un dio una fenómeno. charla el profe, dio una charla, conocía todo. Ustedes no se olviden acá que bajo estas mismas tribunas se cambió el Pato Gasparín, el Arani Muchaste, conocía los jugadores, conocía el clásico, conocía la idiosincrasia del club, como si hubiera sido del riñón de la institución.
Y eso es muchas veces lo que vamos a tener que hacer nosotros como técnicos cuando sumamos a algún lugar, conocer la historia, el clásico, los colores, las particularidades del lugar, porque eso realmente genera como que trajiste a la persona indicada. En cambio, si vos buscas uno y no sabes ni cuáles son los colores de la camiseta del club, decís, ¿qué trajeron? Mm. Sí, y no solamente en ese aspecto que tiene que ver también con el convencimiento del liderazgo, sino también para poder ayudar a la transformación de ese. Miren, dentro de lo que la organización de un club, a mí me ha tocado dirigir clubes poderosos económicamente, clubes eh, económicamente mucho más bajos que el poderoso. Entonces, ¿cómo aconsejar al dirigente en gastar bien el poco dinero que tiene y no pedir cualquier barbaridad en aquellos clubes porque le sobra gasto? ¿Entiende? Por eso es importante conocer las instituciones y conocer eh, qué cosas puedo contribuir que le falta a la institución y que aquellas cosas que no son tan importantes. Para eso hay que conocer diferentes estructuras, ¿no? Yo en este momento voy a hablar en forma general de lo que son las instituciones, que tiene un presidente, que tiene una comisión directiva, que tiene un director deportivo, le podemos sumar un coordinador, un manager, ¿sí? Pero en general se trabaja así, ¿no? ¿Qué es un director deportivo? Nosotros podemos hablar de dos tipos de directores deportivos. Está el director deportivo que decide eh, el objetivo y decide el futuro de todas las disciplinas deportivas, ¿sí? En el ámbito de fútbol, el director deportivo en fútbol, principalmente en los clubes más importantes a nivel mundial, es como si fuera el manager acá o un coordinador general, digamos, de fútbol, ¿no? Pero bueno, tomando la palabra de director deportivo, es aquel que es el responsable de la coordinación inferiores, es aquel que arma un área de tecnificación y reclutamiento. Cuando hablamos de tecnificación y reclutamiento, en esa área son dos funciones: reclutar jugadores y mejorarlos técnicamente, ¿no? La área médica, la área de análisis, que tiene que ver con los videos y los datos, la área administrativa, que tiene que ver con el carnet, la realización médica, los viajes, documentación toda que sea necesaria, el área de preparación física, el área técnica táctica, ¿sí? Que es fundamental, eh, el área de fútbol profesional, que generalmente se divide entre primera e inferiores, y la escuela de fútbol y las filiales, ¿no? ¿Podemos agregar alguna más? Y sí, seguramente podrá estar el área de marketing, el área de prensa y difusión, que ahí el área de prensa y difusión, obviamente, cómo tratar, bueno, el tema de la, eh, de los reportajes, de la obligación que tienen los técnicos de post partido, de hablar, ¿no? Bueno, de las conferencias. Y quizás podamos agregar alguna más, un área social, de fútbol social, y las que se le ocurran, ¿no? Cuando hablamos del área médica, se pueden dividir en diferentes áreas, de kinesiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, eh, pedagogos, según que necesitemos, ¿eh? Entonces, podemos hablar de una área que tenga que ver con todo lo que es la utilería. Bueno, podemos hablar de muchas áreas, todas las que a usted se le ocurra. Lo que pasa que en el fútbol, este es fútbol moderno, y no todo es fútbol moderno, por más que estemos en esta época. Hay clubes que el área de análisis, el área de captación, y quizás hasta los ayudantes de campo tengan que hacer esa responsabilidad. Cuando hablamos del área médica, incluimos a todos por igual,
quizá haya no hay médico y hay un kinesiólogo y ya está. Bueno, el área de preparación física capaz que no haya tampoco, que no haya una coordinación general de la programación, de la planificación. Bueno, todas estas cuestiones eh, las podemos detallar como ustedes quieran. Por eso, fíjense ahora cada vez hay muchas más áreas y cada vez hay más atención al jugador. Hoy el jugador de fútbol no lo podemos tomar como una cuestión unilateral. No podemos tomar el jugador de fútbol desde un liderazgo verticalista. Hoy tenemos que hablar del jugador de fútbol como un jugador multifacético, multidisciplinario, donde nosotros no solamente tenemos que desarrollar la capacidad técnica, táctica, estratégica, física, sino también tenemos que atender a ese jugador en un montón de aspectos que son necesarios, ¿no? Fíjense que en los clubes, que ahora generalmente el pibe paga el mes y se le da la camiseta, en qué momento se le da la ropa de entrenamiento, cómo influye a aquel jugador nuevo que no tiene su ropa de entrenamiento y pasan días y no se la dan dentro de lo que es la identidad. Bueno, todas las áreas, bueno, hoy cada vez tenemos más áreas, pero todas las áreas son atendidas. Fíjense, recuerdo, ¿se acuerdan cuando estaba en el Atlético Bilbao? Bielsa tuvo un problema con una persona que estaba preparando las canchas y que ¿se acuerdan ese tema o no? Ese momento que tuvo un problema con, unos, con unos arquitectos, albañiles, y después él mismo fue y se denunció maltrato, que él le había hecho un maltrato a una persona, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? Algunos no saben algo me acuerdo, pero muy vagamente. la importancia que el técnico esté atento a todos. Entonces, y colaborar para que las cosas salgan bien, ¿eh? Entonces decir, no, bueno, a mí no me corresponde, qué sé yo, che, entro a la cancha y veo que no están los recoge pelota. No, eso no es problema mío, no, no, sí es problema tuyo. Entré a la cancha y no está la camisa. No es problema mío, se arreglen otros. No, 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 es problema. Nosotros como entrenadores tenemos que estar atentos en todo, ¿sí? En todo. ¿Sí? Por eso es tan importante, yo siempre digo que hay que llegar a los entrenamientos y a los partidos, hay que llegar, estoy medio congestionado, hay que llegar con tiempo para realizar un montón de cosas, ¿no? Para que las cosas funcionen. Dentro de esas áreas está la área de coordinación, que tiene que ver con el fútbol amateur, siempre lo relacionamos a los inferiores, fútbol femenino, primeros e inferiores, y captación de talento, que tiene que ver con el seguimiento y la captación. Y después está la área profesional, ¿sí? Que tiene que ver con la primera división. Dentro del área de tecnificación, la técnica del arquero, tecnificación de la técnica, el desarrollo del control y seguimiento de los jugadores propios, ¿sí? La captación de jugadores y seguimiento de jugadores que no son propios, ¿sí? La área médica, diagnóstico, recuperación de las lesiones. En la recuperación de lesiones o en el diagnóstico podemos decir también la prevención de lesiones, se trabaja de forma individual y colectiva, trabajar el aspecto mental con los psicólogos, el área del análisis, ¿eh? Se firman los partidos, los entrenamientos, importancia, ¿no? Se firman los partidos y los entrenamientos, realización constante si se cumplen los objetivos a corto y largo plazo, valorar ciertos progresos a nivel y tipo individual, tomar datos, hacer encuestas, también son importantes, crear una base de datos de cada jugador. Hay jugadores que están 10 años en las instituciones, otros no tanto. ¿Sí?
realizar jornadas de capacitación para los entrenadores y los jugadores del análisis, para revisar errores y así corregirlos, y por qué no ver aquellas cosas que se hacen bien, para reforzar conocimiento, para dar seguridad. ¿Sí? Es un área muy importante desarrollarla. ¿Sí? La importancia de que el entrenador visita las distintas áreas, que esté cercano al médico, que en esta áreas también podemos hablar de la importancia de la utilería, ¿sí? La importancia de, por ejemplo, visitar las pensiones o los hoteles donde vivan los jugadores de fútbol, estar implicado en todo aspecto, ¿no? Tener en cuenta el área de administración. Bueno, ahora tenemos un viaje, si bien no nos corresponde a nosotros el tema de los documentos, de los carnets, de las fotocopias de los DNI o lo que sea, nosotros estamos en una relación con el jugador directa. Entonces tenemos que saber todas estas cuestiones para que no nos falte nada en el momento de viaje. Estamos por viajar, tenemos que tener esto, ¿no? Anticiparse al problema, anticiparse de todo aspecto. Entonces, la importancia de llegar un rato antes al entrenamiento y si contamos con un utilero, si el utilero nos prepara o no los elementos, si las pelotas están infladas o desinfladas, la importancia como entrenador la tenemos que tener, ¿no? Hay veces, que le debe haber pasado a muchos de ustedes, también a mí me ha pasado, que en ciertos momentos parecemos el administrativo del club, porque tenemos que solucionar ciertos problemas. Bueno, hay que anticiparse. Lo más importante es anticiparse y lo más importante es que el jugador esté cómodo dentro de estas cuestiones. Aunque un jugador cómodo también es cierto que se saca responsabilidad e inclusive dentro del campo. Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Bueno, tener en cuenta, fíjense que el modelo anglosajón, que es el modelo principalmente que se da en Inglaterra, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y algunos países nórdicos y algunos países de Centroamérica, y algunos países que toman este modelo, el entrenador es el responsable de los pases, ¿sí? De las bajas de los jugadores también, ¿no? Acá, de alguna forma, en Argentina también, aquellos entrenadores que hablan a representantes o hablan a los jugadores y después se lo pasan a su club para que termine de hacer la gestión, ¿no? Muchos entrenadores hablan a los jugadores de otros clubes para llevárselo con ellos, ¿no? Está bien, está mal, es lo que corresponde, lo que no corresponde, bueno, se verá, ¿no? Eso lo podemos discutir si se quiere, pero la importancia también es estar involucrado en esas cuestiones, ¿no? El área de la preparación física, ¿no? Desde la planificación individual colectiva, que ya dijimos que es multisectorial el trabajo que hay que hacer con los jugadores, ¿no? ¿Eh? La implementación, quién la ejecuta, quién controla, quién evalúa, quién saca conclusiones, y la importancia de que los entrenadores estemos relacionados a ese aspecto, ¿sí? Tener el conocimiento justo, el conocimiento por lo menos básico de la preparación física para poder ayudar también al preparador físico, transmitirle qué querés lograr o qué capacidad física te parece importante en un jugador en determinado puesto, si es un jugador que es un número, un volante interno, un 5 de recuperación, qué capacidad física, si no la sabemos preguntarle, seguramente tendrá que ver con la fuerza, tendrá que ver con la reacción, el freno y otras cuestiones, y trabajar en conjunto con esa área, e investigar y proponer y preguntar. ¿Para qué? Para poder de alguna forma exigirle al jugador
decirle, a ver, a vos, tal jugador, te pide del área física un mayor trabajo de la fuerza y tenés que tener en cuenta, porque es lo que yo voy a exigir dentro del partido. Bueno, esta relación el entrenador tiene que tenerla, ¿no? Tiene que tener. Tenemos que comprometernos, implicarnos en estas áreas, en la área técnica táctica, ¿no es cierto? El trabajo individual y colectivo, la especificidad en el puesto. Si hay un área técnica y táctica, ¿qué le voy a pedir yo al jugador en diferentes puestos o en diferentes líneas? Tengo que ir a hablar con esa, o con el entrenador de arquero, decirle, mirá, yo necesito que el jugador me juegue bien con los pies porque me gusta salir jugando y lo arranco a partir de él, o el central se la va a dar a él, o necesito que me sepa dividir una pelota, tirarla al cajón. Bueno, tengo que ir a hablar con ellos, que son aquellos que le van a mejorar técnica, tácticamente, pero tienen que saber lo que le va a pedir el entrenador. ¿Sí? En la primera división, el entrenador seguramente va a tener la libertad de hacerlo jugar como él realmente quiere. Pero si es un entrenador donde hay un objetivo, una planificación, una forma, una idea, una filosofía, un método, tendrá que saber y conocer de ese método y saber qué van a pedir en distintas áreas para poder planificar su forma de juego y para poder aplicar de alguna forma su impronta, porque más allá que todas las instituciones o muchas instituciones bajen un método de entrenamiento, una forma de jugar, en algún aspecto el entrenador podrá implementar su impronta, su conocimiento. Entonces, tener esa disposición a compartir conocimiento con las diferentes áreas para poder desarrollar mejor ese jugador y esa idea de juego, me parece que es muy importante. Y después el área del fútbol profesional, que prácticamente en todas las instituciones, de alguna forma u otra, está separada de lo que es los juveniles y de la construcción del jugador de inferiores, ¿no? Y el área profesional, y tener en cuenta el cuerpo técnico, el cuerpo médico, los Profe, problemas sociales. Sí, te escucho. le hago una consulta en base a lo que está diciendo. Creo que hay varios clubes que tienen su comisión de fútbol. ¿Tendrían que estar alineados también con ellos o es indistinto? Mirá, las divisiones inferiores y la subcomisión de fútbol, eh, todo depende del objetivo. Si vos me decís que la subcomisión de fútbol va a exigirle al entrenador que ponga tal saque y tal jugador, sería un error. Estas subcomisiones de fútbol principalmente son conformadas por padres para que se logre algún objetivo, ya sea principalmente de lo económico. Tenemos que viajar, bueno, ¿cómo vamos a hacer eh, para recaudar dinero? Pero no para tomar las decisiones que tengan que ver netamente con el fútbol. Tienen que estar alineadas a resolver algunos problemas que uno pueda solucionar. Más que eso no, para mí. O sea, son peligrosas cuando nosotros le damos la apertura para que opinen sobre un entrenador. Eso no les corresponde a ellos, les corresponde al coordinador, al director deportivo, a quien sea, pero no a la comisión de padres. Los padres son padres. Es Bien. como sucede en una escuela. En una escuela, la comisión de padres no va a resolver el futuro del club, de la escuela o el futuro del docente. No, va a colaborar para hacer una feria de plato, para el viaje de estudio, para comprarse la camiseta, para apoyar a algún niño que no tiene para pagar la cuota, pero más que eso, no, no, por eso no está dentro del organigrama institucional, porque de pronto es algo que se realiza por una intención que tienen un par de padres de colaborar con la institución. Lo contrario sería que esos padres se hagan socios y se presenten dentro de una lista y después terminen siendo comisión directiva. Es generalmente lo que sucede.
padre llega a ser socio, comisión directiva de una institución, porque principalmente se acerca por dos cuestiones, porque es hincha o porque tiene un hijo en el club o porque quiere participar en esa institución, pero si quiere participar en esa institución, son los dos caminos, no hay otro camino. O bueno, quizá en los clubes privados comprar la institución, pero si estaríamos hablando de otro. Pero la comisión directiva, en la pregunta que vos me haces, solamente para hacer un apoyo de a donde el club quizá tenga algún déficit, pero no en las decisiones deportivas ni nada, ni el recurso humano. Bien, bien, bien. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Está buena la pregunta porque está bueno aclararlo, ¿no? Porque se confunden mucho a veces los padres. Se confunden mucho. El hecho de que una comisión de padres, un grupo de padres, haya recaudado una X cantidad de dinero para hacer un viaje, no les corresponde a ellos cuándo van a viajar, a dónde van a viajar y cuándo van a volver. No. Lo recaudan para que los pibes no salga todo del bolsillo del jugador, nada más. Ahora, el hecho que ellos pongan un dinero para alquilar un colectivo no significa que lo tengan que alquilar ellos, lo alquila la institución. Porque la institución ahí sí corroborará si el chofer tiene el carnet, si el colectivo está habilitado para salir de o hacer tantos kilómetros, si tiene el ITV, todo eso le corresponde. Inclusive la cuestión contractual la tiene que hacer el club, porque sale el nombre del club. Ahora, quien ponga el dinero, bueno, puede ser un sponsor, puede ser el club, puede ser una comisión de pago. Creo que está aclarado y es importante aclararlo, ¿no? Profe, en el club donde yo estoy trabajando, la comisión de padres sería como, a ver, hacen las planillas de juego, entregan la ropa a los jugadores, em, están ahí para el agua, para la fruta, para X motivo, y por ahí tenés que marcarle el límite, porque como ellos están al costado del banco con nosotros, por ahí se les escapa alguna otra indicación Totalmente. o Total, entonces a mí tengo que estar pendiente a eso, es muy a que la fácil, voz sea buena sola. claro, es muy fácil de confundirse, principalmente para los padres. ¿Mm? Entonces, la ayuda es altruista, es vocacional y nada más. No es que después uno le tenga que devolver el favor. Ellos lo hacen de forma altruista, nada más. Y eso hay que dejarlo claro, porque por ahí se confunden muchísimo, muchísimo. Entonces, se termina dando un conflicto donde no debería haber. Entonces, ustedes rápidamente tienen que marcarle los límites. Si no le gusta, lo tiene que hacer un dirigente. Esto es también, fíjense en ustedes, eh, yo no le permito a un dirigente entrar a un vestuario. El vestuario son de los jugadores. ¿Sí? Y lo tiene que entender. Lo tiene que entender como el jugador no puede, a lo sumo puede pedir permiso y obviamente que tiene que pedir permiso o tiene que avisar que va a ir y preparar ese espectáculo, ese escenario para que sea recibido. Ahora, yo no voy a la oficina del presidente y me meto sin golpear la puerta. Es igual. Cada lugar, cada espacio es de quien corresponde. ¿Sí? Si no, si no se respetan esas cuestiones, esos límites, trae problemas. Entonces hay que aclarárselo, ¿no? Eh, los padres en la división inferior, en los chiquititos, entran los papás y la mamá a cambiarlo a los niños. Bueno, ¿cuándo entran? Cuando la autorice el entrenador. No entran y salen cuando se les ocurre. No, no, no. Tienen que pedir permiso. No, pero es mi hijo. Sí, sí, pero acá se pide permiso. O sea, tu hijo. Porque en la escuela no entran los padres pasan directamente a la escuela y van al grado, entran al aula y le dan el caramelo al niño. No, tienen que pasar cierto protocolo institucional. Acá es igual, acá es igual. Está en ustedes respetar esos protocolos. ¿Mm?
Bueno, volviendo al tema del fútbol profesional, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, los programas sociales, el club puede tener programas sociales donde pueden ir a visitar alguna institución, un hospital, una escuela, o pueden llegar a recibir gente de ciertas instituciones, un niño con discapacidad, qué sé yo, una iglesia, lo que sea, que vayan a visitar ese plantel. La importancia de dónde van a hacer si van a concentrar o no van a concentrar, si van a, la importancia de los hoteles o albergues, la importancia de las pensiones, porque por ahí estamos en el fútbol profesional y un jugador que nosotros hemos llevado al plantel de superior vive en pensión, porque es menor, porque es nuevo, porque tiene poca, y está en pensión. ¿Sí? La importancia de las relaciones públicas y principalmente el tema de los manejos de las redes sociales, lo que le podemos aconsejar al jugador, la utilería, los jugadores propiamente dicho, el tema de prensa, si el club tiene una periodista de la misma institución, si antes de una información la tiene que poner al aire la prensa institucional o para que después salga en los diarios, el tema del campo de entrenamiento, el campo de juego, el transporte, eh, la decisión del transporte, ¿no? De cómo nosotros también, si es un viaje corto, da lo mismo un colectivo escolar que un viaje largo que no tenga todas las comodidades necesarias. La relación con la administración fundamental, aparte no se olviden que la administración es la que nos paga. Y después la vinculación con los representantes. Ahí es un tema bastante arduo, bastante complejo, porque hay representantes que trabajan para las instituciones y otros representantes que no pueden a entrar en esas instituciones, sin embargo tienen algunos jugadores propios de la institución. ¿Sí? Hoy es multidisciplinario y nosotros tenemos que estar preparados en estos aspectos, tenerlo en cuenta. ¿Sí? La relación con las escuelas de fútbol y las filiales, ¿sí? Nosotros decimos que sería muy importante que tanto haya una pirámide y que estén incluidas las escuelas de fútbol dentro de la metodología, si se quiere, siempre respetando los objetivos, ¿no es cierto? Las filiales, que no solamente tienen escuelas de fútbol, sino también venden las entradas, eh, organizan viajes turísticos para conocer el club, para amistosos, torneos, todo eso, bueno, de alguna forma nosotros tenemos que estar vinculados, por lo menos medianamente conocer lo que se va haciendo institucionalmente para que no nos agarren desapercibidamente. Eh, acá hay compañeros que están trabajando en instituciones que trabajan muy bien el tema de marketing, donde el entrenador tiene que estar muy relacionado, muy vinculado y ser cuidadoso. Por ejemplo, yo no me permito utilizar ninguna camiseta de fútbol que no sea de la institución en la cual hoy estoy trabajando, por una cuestión de respeto y por una cuestión de identidad. Bueno, pero no le está faltando el respeto si te pone otra camiseta. Mira, no, pero son detalles, son detalles. Me acuerdo de un ex dirigente de un club de Córdoba. Acá estoy. ¿Sí? Hola, Carlito, ¿cómo andás? Recuerdo un ex dirigente de un club de Córdoba, un presidente de un club de Córdoba, no vamos a nombrar, el club era instituto, el presidente era, el presidente de instituto estaba en un partido donde se jugaba un clásico y el hijo del presidente era del club rival. Entonces hay que ser cuidadoso de cómo voy o cómo va el jugador, el hijo
Porque a veces, pero el hijo era de otro club y justo se dio, hay que ser cuidadosos. Como también, entiéndame en el mensaje, no es una cuestión de discusión, que no pretendo discutir sobre eso, pero los entrenadores que muchas veces participan en dos instituciones, por ejemplo, dirigen inferior en un club de Córdoba y dirigen otra institución en primera división afuera, ¿sí? Podemos hablar de si éticamente está bien o mal. Después eso lo podemos discutir o no. Yo no lo acepto, yo no lo hago. Después usted no, por una cuestión económica, porque si vos no estás... Estoy hablando de hacer el mismo trabajo, no estoy hablando de que un lado sos técnico, en otro lado trabajas con una escuelita de fútbol, porque hay una cuestión económica que necesito cubrir. Ahora, por ejemplo, como entrenador, no sé si ustedes saben, pero nosotros pertenecemos, no sé si alguno me puede ayudar, pero es una organización dentro de AFA y vos ya estás registrado dirigiendo, qué sé yo, quinta de AFA de tu club y si vos querés dirigir otro club, te salta en ese organismo, te salta que no puedes pertenecer a dos instituciones, estás jugando distintos torneos, pero estás dentro de un registro. Es como decir, el jugador no puede estar en dos clubes. Estamos los entrenadores tampoco. Los entrenadores tampoco. Entonces, bueno, ¿por qué responde a eso? ¿No? ¿Por qué se llega a eso? Y bueno, porque también es cierto que hay una cuestión laboral, ¿no? Y no todo el mundo tiene la posibilidad laboral. Por eso es algo muy fino, una línea muy fina, que no entraría a discutir porque ambas partes tienen razón. La necesidad económica por un lado y digamos, esta cuestión de pertenecer o no a una institución. ¿Sí? Pero esas cuestiones también son dignas de observar, digo, ¿no? Creo, ¿no? Hay instituciones que no te permiten trabajar en otra institución que no sea. Se lo va a decir, no, pero para, escúchame, pero si vos lo que me pagas es muy poco y necesito trabajar en otro, bueno, pero acá se trabaja de eso. ¿Mm? Algo para agregar, ya pueden prender las cámaras, por las dudas. ¿Sí? Profe, yo tengo en eso de la identificación con el club, ahora estoy trabajando ahí en Unión y querían hacer que se identifiquen todo con el club, entonces le decimos, o yo particularmente utilizo que si vos te vas a probar a X institución y venís con la camiseta rival, ¿cómo lo plantearías vos si sos de Taller y viene uno a probarse con la camiseta de Belgrano? O de Instituto y de Racing, ¿cómo te sentirías vos jugando, haciendo parte? Y entonces lo, hago que el chico se imagine esa situación y se ponga en esa situación para decir, ah, no, está mal, y entonces la siguiente vez ya eh, cambia de actitud, trae una remera vieja, cualquiera. Ya, Y con relación a eso de los técnicos que trabajan en dos equipos, yo creo que también se da mucho por el tema de que muchos técnicos trabajan con ese el carnet de subcomisión y también eso. también como que no, por más que uno esté avalado, le dicen, no, el club necesita para bajar los costos, hacer de subcomisión. Eso es lo que veo con el Sí, poco tiempo. sí, sí, sucede eso. Pero bueno, por eso cada uno es responsable de sus actos. Por eso no lo traigo a discusión porque no soy bien para meterme en el bolsillo de nadie, y tampoco en la ilusión y la... Pero bueno, también un poco responde a que, a Yo que lo que to- hacía más hincapié en la regulación, que mientras se pueda ir sacando ese carné y logrando que a ver, vayan tomando más técnico y no tantos idóneos en el eh, tema, ahí se va a lograr un poco más. eso está bueno que estés tocando ese tema porque también es cierto que el dinero que gastan ustedes por capacitarse y recibirse
de alguna forma en algún momento deberíamos recuperarlo, ¿no? Que es con trabajo, ¿no? Y esas cuestiones también perjudican a aquel que hizo un esfuerzo por estudiar y esfuerzo económico, esfuerzo de tiempo, de sacrificio, dejar la familia un rato cuando podría estar descansando, disfrutando con la familia. Todo eso también lleva a una organización y nos permite una mejor organización. Cuando Carlos tocaste el tema de las camisetas de fútbol y todo eso, y recordé el hecho de qué bárbaro la identificación de los clubes de Córdoba, los clubes de barrio, cómo ha crecido eso, ¿no? Antes era muy difícil ver una persona caminando por el centro con la camiseta de San Vicente, de Villa Salay, de los Andes, y vos lo ves. Y no solamente eso, hoy antes de llegar a dar la clase con usted, fui a un curso que se está dando en la universidad y vi gente que fue a la charla con la camiseta de algunos clubes de barrio, y no solamente de clubes, sino también de escuelas de fútbol. Digo yo, qué bárbaro, cómo hemos crecido. Mire, hemos crecido en la institucionalidad regional barrial. Es increíble, porque ya el ADN argentino de por sí está bien arraigado, está bien metido en la que... Le voy a contar una comparación. Si usted va a España, por ejemplo, usted le pregunta, ¿usted de dónde? Le dice, yo soy de Sevilla, andaluz y español. Le dicen, pero te dicen primero de dónde son, sevillano, andaluz y español. Usted le pregunta a un argentino en cualquier parte del mundo, ¿y usted de dónde? Argentina. Por. Primero te dice Argentina. ¿Sí? Cómo es la cultura y la identidad. No somos argentinos, y después decimos de qué lado. ¿No? Eso, ustedes dicen una pavada, quizás, ¿no? Mucho. Es importante, la identidad. ¿Sí? Ya que Carlos tocó el tema de la camiseta, me atrevo a ir un poco. No sé si alguno quiere hacer algún tipo de acotación, relación. No, no, Fabi, justamente como vos decís, que bueno, yo soy vecino de acá de la Ruta 20 y se ven como nunca, remeritas de All Boy, remeritas de Barrio Parque, eso se había perdido. Mm. Y está bueno también que los obliguen a ir con la remerita del club para que tengan estéticamente también es muy agradable ver todos los chicos vestidos igual. Y un sentido de pertenencia. O sea, como que en la jerga matan dos pájaros de un tiro, porque si bien le dan sentido de pertenencia, ¿sí? Le tratan de inculcar el amor por la camiseta, también va por una cuestión económica, porque los Y clubes mientras más venden, o sea, visten a los profes y así las marcas de las camisetas. pero aparte, ¿sabes qué, Mariano? Sin entrar en el detalle de lo económico, hay clubes más caros, otros menos caros, qué sé yo. Más allá de esa cuestión real, eh, y nivela, iguala, porque la ropa del club, el pantaloncito, la remera, y son todas, y las medias, son todas igual. Y Sí, coincido, Fabián, ahí no coincido está el más rico, 100%. más pobre. Ahí no sabes si uno tiene guita, si no tiene, van todos con la remerita del club, con el pantaloncito del club. ¿Sabes dónde un día yo iba al colegio Taborín? Y íbamos todos vestiditos con pantalón gris y hasta quinto grado hice ahí. Y para mí éramos todos iguales. Y después de la vida me enseñó que no éramos todos iguales. Uno era el dueño del Ferrocom, el otro era el dueño de Parra Automotor, el otro era de los Allende, dueño de las quintas. En cambio, la ropita común e igual y no hace sentir a nadie menos que nadie. Exactamente. El sentido de igualdad es fundamental en este deporte. Y saben dónde está la diferencia, sí, el que juega mejor. Ahí tiene que estar, ¿no? Eh, por eso, y en nuestro país, ese aspecto es tan rico,
Yo que tengo una relación con el fútbol infantil, de los barrios, no solamente de los clubes, sino del fútbol social que hay, y vos ves equipitos, no quiero nombrar por ahí, pero voy a nombrar los Peques, por ejemplo, de Guiñazú. Pues están todos uniformados. Y después te va a Villa Rivadavia, a un centro vecinal que tiene una escuela de fútbol que está prácticamente en límite, termina el barrio y empieza Bower, y toda la camisetita igual, y el esfuerzo que hace esa gente, porque está tan lejano de todo, y vos le decís, che, pero lo iguala. Y el sentido de pertenencia es fundamental. ¿Por qué es tan importante, no? Porque también ahí nace una condición del ser humano de cuidar lo que es propio, ¿no? Lo que es nuestro. Y lo logramos en el fútbol, sigo insistiendo, que nuestro país, a pesar de, le debe al fútbol y a las instituciones muchas cosas, y que si fueran más inteligentes, apoyarían más todavía. Pero bueno, eso es Profe, lo mismo que dijo usted, que de integración es como pasó en la escuela, que el guardapolvo, como decía Pablo, el guardapolvo para igualar a todos en el que podía y el que no podía. Entonces con el guardapolvo simple, el blanco, nos igualan a todos. Exactamente. Bueno, gente, nada, ya los dejo descansar. Y bueno, la semana que viene estaremos con otro tema más. Seguramente se